Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Gracias, retomamos la comunicación y quiero saludar a la doctora Mónica Guzmán. Ella es especialista en endocrinología y diabetes. Doctora, quiero darle la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Buenos días con todos. Yo ahora me encuentro muy bien, gracias. Gustosa de estar acá en su programa y poderme contactar con la gente de mi provincia y mi ciudad, porque soy de acá de Así es. Riobamba. Muy bien, muchas gracias. Estamos entre amigos y conocidos a través de Radio Río 95.7, a través de nuestras redes. Y le habíamos presentado, doctora, como especialista en endocrinología y diabetes. Cuéntenos un poco acerca de qué trata esta especialidad para poner en contexto de todas las preguntas que van a llegar hasta nuestra mesa de trabajo. Sí, bueno, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Mónica Guzmán. Yo hice mi especialidad en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetes. Tengo también una maestría de factor de riesgo cardiovascular y diabetes, que en realidad tiene todo que ver con el tema de salud, ambiente. Bueno, yo acá venía a hablarles respecto a la diabetes y al síndrome metabólico, que digamos es un paso para la diabetes. Es el lugar en donde, digamos, podemos prevenir que aparezca la diabetes más adelante. La diabetes es una enfermedad que se produce, digamos, por la inexistencia de insulina en el organismo. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra en nuestro cuerpo. Y este páncreas, al no producir insulina, digamos, no puede metabolizar la glucosa y esta glucosa se acumula en la sangre. La glucosa nosotros lo obtenemos de los alimentos. ¿Sí? En este caso, digamos, cuando hay una nula secreción de insulina por el páncreas, se produce lo que conocemos como diabetes tipo 1, que en realidad estos pacientes, por ahí la enfermedad se presenta mucho más temprano, se presenta en los pacientes, digamos, niños, jóvenes, en donde en ellos sí o sí el tratamiento es insulina, porque su cuerpo no está produciendo insulina. Ahora tenemos la diabetes tipo 2, en donde sí hay una producción de insulina, pero esta insulina no es correctamente utilizada por nuestro cuerpo, ¿sí? Es el caso de la diabetes tipo 2. La glucosa, digamos, esta glucosa se acumula, ya sea porque comemos mal, tenemos malos hábitos de alimentación, digamos, sedentarismo, no tenemos unos hábitos, digamos, de hacer actividad física diaria, y esta glucosa no es utilizada y se tiende a acumular en el cuerpo, ¿sí? Entonces la insulina no puede hacer todo el trabajo con esa glucosa y, digamos, aparece primero aparece el síndrome metabólico, y al mantenerse este síndrome metabólico por largo tiempo puede llevarnos al aparecimiento de diabetes. Mi objetivo, digamos, al presentarme acá en tu programa, es hablar acerca de esta condición, que es el síndrome metabólico, que es el que antecede a el problema de la diabetes, en especial la diabetes tipo 2 relacionada con estos problemas, digamos. Doctora, este síndrome metabólico, qué características tiene y cómo podemos conceptualizarlo? Claro, este síndrome metabólico es una entidad clínica crónica que se caracteriza por algunos grupos, digamos, unos factores de riesgo que implica esto un problema de salud mundial. Dentro de estos factores de riesgo, digamos, que aparezca el síndrome metabólico, está la obesidad. Los pacientes obesos, en especial la obesidad central, la obesidad abdominal, que se toma, nosotros, digamos, medimos esta obesidad tomando el perímetro abdominal en los pacientes. Los pacientes hombres que tienen un perímetro abdominal mayor a 102, algunas sociedades científicas hablan de 102, y en las mujeres de 88 centímetros, o sea, si nos medimos la cintura y tenemos mayor o igual estos valores, ya estamos hablando de un factor de riesgo para que aparezca un síndrome metabólico. De hecho, la obesidad es un componente del síndrome metabólico. Otro componente es la dislipemia. ¿Qué quiero decir con dislipemia? El aumento del colesterol, de los triglicéridos.
al hacernos un laboratorio de sangre, si tenemos los triglicéridos mayor a 150, ya estamos hablando de otro factor de riesgo o de otro componente del síndrome metabólico. Del colesterol, el colesterol HDL, o lo que comúnmente se llama como colesterol bueno, en los hombres se habla que si tienen menos de 50 ya es otro factor de riesgo u otro componente de este síndrome metabólico, o en las mujeres menor a 40. La hipertensión arterial es otro componente, digamos, de este síndrome metabólico. La presión mayor o igual a 140/90 ya nos está hablando de que algo está pasando por ahí. Otro componente del síndrome metabólico, por el síndrome, cuando hablamos de síndrome, hablamos de todo un componente, o sea, de varios factores de riesgo. Otro factor de riesgo del síndrome metabólico es el problema con la glucemia, ¿sí? Ya sea una glucosa alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa, que estos ya son problemas, digamos, antes se los conocía como prediabetes, ¿sí? O sea, nos llega a ser una diabetes como tal, pero tampoco está en valores dentro de lo normal, ¿sí? Glucosas menores a 125, pero mayores a 100, por ejemplo, ¿sí? Mayor a 125, una glucosa en ayunas ya se considera diabetes. O sea, mayor o igual a 126 es diabetes. Y menor a 100 lo consideramos como normal, pero si tenemos en un rango entre, digamos, 100 a 125, ya estamos hablando de un síndrome metabólico, o sea, de un componente de un síndrome metabólico. O sea, no está la glucosa normal, pero tampoco está, digamos, en el rango de considerarse diabetes. Entonces, digamos, las políticas públicas de salud deberían ir encaminados a la prevención de la aparición de diabetes. La primera causa de mortalidad en el Ecuador, estuve leyendo un poco de estadísticas, la primera causa de mortalidad en el Ecuador son las causas cardiovasculares y seguido por la diabetes o complicaciones relacionadas a la diabetes. Entonces, este síndrome metabólico está relacionado con las dos principales causas de muerte de los ecuatorianos. Entonces, uno quiere encaminarse a prevenir esta aparición de estas complicaciones, digamos. Según la encuesta, digamos, del ENSANUD, que fue del 2017, que fue realizada aquí en Ecuador, fíjate que esta encuesta fue en el 2017, se hablaba de que 1 de cada 10 ecuatorianos ya tenía diabetes. Esto estamos hablando en el 2017. Ahora con la pandemia se ha visto mucho complicaciones también, digamos, glucémicas relacionadas con la diabetes, se está viendo mucho. Pacientes que por ahí dejaron de hacer, ya venían con este síndrome metabólico, digamos, y ahora con el tema del COVID aumentó el sedentarismo, aumentó los malos hábitos de alimentación, digamos, y por ahí si hacemos una encuesta nueva van a dar valores mucho más elevados, digamos, y eso es lo que a mí como personal de salud y en mi especialidad me preocupa mucho y, digamos, esta charla por ahí va encaminada a tratar de informar un poco más a la población acerca de esta problemática en realidad. Doctora, vamos a ir puntualizando en cosas que la gente quiere saber con respecto a esta patología y comenzamos con la pregunta de Jorge Ricardo Viñati, que dice: buenos días, ¿me puede indicar si la diabetes es hereditaria o si tiene algún tipo de condición, que haya personas en la familia que hayan padecido diabetes? Sí, de hecho, para que aparezca diabetes necesitamos factores que son modificables y factores que no son modificables. ¿Qué quiere decir esto? Los modificables son los que nosotros podemos cambiar, que son, por ejemplo, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, y los factores, digamos, que no podemos nosotros cambiar son los no modificables. Dentro de estos está la genética. O sea, si venimos de una familia que tiene diabetes, y lo más probable es que si le aumentamos al sedentarismo, a los malos hábitos de alimentación, lo más probable es que sí desarrollemos diabetes. O sea, tiene una alta carga genética la aparición de diabetes, lamentablemente. Perfecto, entonces si es que alguien, esto quiere decir que si alguien, un pariente cercano padece diabetes, pues tenemos como factor de riesgo para también Sí, padecerlo.
Sí, sí, sí. De hecho, sí, está relacionado por lo menos con el segundo linaje familiar. O sea, madre, padre, hermanos, tíos, eh, digamos, sí, está relacionado. También nos preguntan que si la diabetes siempre está como más relacionada o identificada, o cuando se nos viene la palabra diabetes a la cabeza, es azúcar, ¿no? Y se cree que el azúcar solo está presente en el producto como tal, en este producto, este polvo blanco, ¿no? Pero, ¿qué es cierto hay en eso? ¿O hay otras fuentes de azúcar? ¿O solamente la diabetes está relacionada con el azúcar? Por favor, en cuanto a los malos hábitos alimenticios. Claro, la glucosa está presente en varios alimentos, especialmente en los hidratos de carbono, ¿sí? Ahora tenemos azúcar o glucosa de buena calidad y de mala calidad. La glucosa de mala calidad es el azúcar refinada, el azúcar blanco, la panela, la miel. A veces se piensa que por ser el azúcar morena no nos va a causar daño. El daño es igual. Hablamos de la miel, la melaza, todo lo que tenga glucosa, digamos, y que sea refinada, así sea negra, tiene azúcar. Ahora, el azúcar también, tenemos el azúcar o la glucosa de buena calidad, que viene a ser la fructosa, por ejemplo, que está presente en las frutas, ¿sí? Ese es un azúcar de buena calidad o es una glucosa de buena calidad. Nosotros, la glucosa para nuestro cuerpo viene a ser como la gasolina para un auto, ¿sí? Sin azúcar no vamos a andar, sin glucosa no vamos a andar. Entonces necesitamos saber qué calidad de glucosa le damos al cuerpo, ¿sí? O sea, está presente en algunos alimentos, en especial en los hidratos de carbono. Nos están preguntando si el azúcar es indispensable para la vida o podemos simplemente pasar de ella. Claro, como te decía, la glucosa está presente en algunos alimentos, ¿sí? En especial los hidratos de carbono. La glucosa en nuestro cuerpo ingresa por ahí, por los alimentos. La glucosa es indispensable para varias funciones, y no te diría todas las funciones de las células del cuerpo. Las células necesitan glucosa, o sea, es indispensable para la vida la glucosa. Pero debemos saber qué tipo de glucosa le estamos dando a nuestro cuerpo, como te decía. Es indispensable. Atención, sobre todo estas fuentes naturales se está refiriendo, ¿no? Claro. Hablemos de estos malos hábitos alimenticios. ¿Qué es alimentarse mal? Y en contraposición, ¿qué debemos hacer bien para alimentarnos? Bueno, digamos los malos hábitos alimenticios, el exceso de hidratos de carbono de mala calidad, o sea, de grasas, por ejemplo, grasas saturadas, también hablamos acá de las grasas, porque las grasas también proveen glucosa de mala calidad, digamos, al cuerpo, ¿sí? Los hidratos de carbono refinados, todo lo que es procesado, ¿sí? Al contrario, las buenas, la buena alimentación, digamos, es proveer en nuestra alimentación frutas, verduras, que estas sí tienen hidratos de carbono que nos van a dar la glucosa que nuestro cuerpo necesita, que las células de nuestro cuerpo necesitan. ¿Sí? Nos preguntan qué tal si es recomendable el uso de los sustitutos de azúcar, por ejemplo, aquellos que vienen de la planta stevia. Yo, digamos, no recomiendo en realidad el uso de estos productos, y si se los va a utilizar, o sea, si me dicen, no sé, doctora, sí o sí necesito comer algo o sea, necesito un azúcar para el café, bueno, te recomendaría por ahí un sobrecito, pero en realidad también tienen, digamos, glucosa estos preparados, digamos, y todo exceso es malo, o sea, si no sé, te tomas una Coca-Cola Light porque dices, no sé, tiene otro tipo de azúcar, yo te diría que no, que te fijes muy bien en los componentes de los alimentos que estás consumiendo. Tiene aparte de glucosa, tiene sodio, y no, la verdad es que yo no recomiendo el uso de stevia. O sea, por ahí, si me dices que sí o sí necesitas para pasarte la comida, bueno, por ahí te recomiendo un sobrecito, pero no, la verdad es que no. ¿Cómo debería ser la alimentación diaria si empezamos, por ejemplo, en un desayuno? También hay errores ahí que cometemos, que pensamos que ponernos cereales es buenísimo, la mejor forma
de empezar. Otra gente dice, bueno, el desayuno es la comida más importante, pero otra gente nos dice, no. Ahora han aparecido una serie de dietas que inclusive te dicen, pasa del desayuno, mientras menos comas, mejor. ¿Qué hay de verdad? Claro. Claro, yo de hecho las dietas van de acuerdo a cada persona, o sea, yo no doy una dieta general, pero sí lo que recomiendo, digamos, es que se disminuyan, como te decía, los azúcares que son refinados, ¿sí? Tratar de eliminar todo lo que es, y esto no estoy hablando solo para las personas con diabetes o solo para las personas con síndrome metabólico, estas, digamos, recomendaciones para la población en general, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que en el desayuno se toman un copo de cereales y piensan que eso es sano, digamos. Si tú te fijas en la información nutricional de cada empaque que compres en el supermercado, vas a ver ahí que te dice cuánto de hidrato de carbono tiene. Entonces te tienes que fijar también en las cosas que compras. Yo por ahí las dietas las doy más personalizadas de acuerdo a cada persona, pero no es lo mismo de una persona a otra. Pero sí te recomendaría, digamos, por ejemplo, en el desayuno incluir la fruta, que es importante, evitar todo lo que son los licuados, los que son los jugos, digamos. Porque a veces tomamos el vaso de jugo y pensamos que eso está bien. Pero en realidad, si tú te das cuenta, como te decía, las frutas también tienen glucosa. Si bien es cierto, esta glucosa es de mejor calidad que el azúcar blanca, si tú te haces un vaso de jugo, por ahí vas a utilizar 5 o 6 naranjas, digamos, hablando de un jugo de naranja, ¿sí? Y toda esta glucosa la estás metiendo al cuerpo. Al contrario de que si por ahí tú te comes la fruta entera, la naranja que tiene fibra, estás teniendo la fibra que impide en el intestino, digamos, impide la absorción de todo ese hidrato de carbono, de toda esa glucosa que tiene esa naranja. Aparte de eso, te va a producir saciedad, ¿sí? Al comerte una naranja entera. Entonces, yo recomiendo siempre cuando hablamos de frutas, comerse la fruta entera en lugar de hacerse el jugo, pero uno se hace el vaso de jugo, pero te estás metiendo un montón de glucosa con ese jugo y estás dejando toda la fibra de lado, por ejemplo. Y encima le ponemos azúcar a los Y jugos, encima ¿no? le ponemos azúcar, sí. Digamos, dentro de los hidratos de carbono, preferir todo lo que son integrales, el pan, ¿sí? Por ahí un pan en el desayuno está bien, incluir una proteína, que puede venir la proteína del queso, el huevo, ¿sí? El agua también es importante, tenemos que consumir de por lo menos unos 8 vasos diarios de agua. En el almuerzo yo siempre recomiendo que haya una ensalada, siempre. La verdura acá, que tiene también la verdura tiene mucha fibra, y como te decía, la fibra, ¿qué es lo que hace? Impide la absorción de todo ese hidrato de carbono, ¿sí? Entonces no es lo mismo si te comes, qué sé yo, una porción de arroz, sin ensalada se va a absorber esa cantidad de glucosa del arroz, se va a absorber, y si te comes esa misma porción de arroz con ensalada, digamos, por ahí la absorción va a ser menos, ¿sí? O sea, la proporción, digamos, es más de ensalada que hidrato de carbono, ¿sí? O sea, si partimos al plato en 3 partes, la mitad del plato tiene que ser de ensalada, el cuarto del platito tiene que ser el hidrato de carbono y el otro cuarto tiene que ser la proteína, ya sea la carne, el huevo, el queso, ¿sí? Pero si nos fijamos, digamos, la mayor proporción tiene que ser de ensalada. Y siempre, 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 siempre que se acostumbren a utilizar las ensaladas. Por suerte, digamos, en nuestro país tenemos un montón de verduras que podemos utilizarlas y hacer un sinnúmero de ensaladas, digamos. Sí, pero es importante el uso de la verdura. Nos están preguntando si es que hay frutas más azucaradas que otras, es decir, eh, que si, que si podemos preferir algunas que no tengan tanta fructosa. ¿Cuáles serían? Sí, aquí estamos hablando, se llama índice glucémico a la cantidad esta de glucosa que tiene cada fruta y cómo esta incide en la glucosa nuestra. Por ejemplo, la sandía es mucho más dulce, pero tiene mucho más agua, ¿sí? Entonces, cuando llega al cuerpo, no va a ser tan alta la carga glucémica, digamos, ¿sí? Digamos, si estamos ante personas con alteraciones en la glucosa,
sí, a veces tratar de evitar un poco las frutas que tienen alta carga glucémica. Por ejemplo, si vamos a consumir banana, digamos, ¿sí? Tratar de consumir la banana que no está tan madura, ¿sí? Sino más bien la que está más verdecita. Las uvas, por ejemplo, también, tratar de consumir la uva que tiene, la que está más verdecita y no la que está negra, que tiene mucho más carga glucémica, digamos. Pero bueno, siempre la dieta va como más personalizada con el paciente, digamos. Nos pregunta, gracias a Pía Zurita, que está conectada, dice, ¿cuáles serían las cantidades adecuadas en lo referente a las frutas? Y está agradeciendo también a la doctora por sus conocimientos claros. ¿Cuánto de fruta comer al día, por ejemplo? O Y depende. se recomienda más o menos unas cinco porciones de fruta en el día, qué sé yo, una fruta en el desayuno, una a la media mañana, una puede ser con el almuerzo a la media tarde y una a la cena. O sea, por lo menos unas 5 raciones de frutas. Como te decía ¿Cuánto? antes, todo... Dime. Sí, esto siempre es, a veces no podemos diferenciar cuando dicen raciones. ¿Qué significa una ración, una porción, mejor dicho? Una Puede, unidad me refiero a una, una por unidad, ejemplo, ya. si hablamos de manzanas, me refiero a una unidad de manzanas, por ejemplo, o a la uva, por ejemplo, ración por ahí son unas 5 uvas, depende también del tamaño de la uva. Uno hasta siempre lo va charlando con el paciente por ahí prefiere una uva, la uva que es más grande, bueno, ahí se va charlando y, qué sé yo, 4 uvas para ahí viene a ser una ración. Por ejemplo, en las que ya que las unidades son muy grandes, por ejemplo, piñas o papayas, ¿son recomendables en qué proporción, digamos, una taza de fruta picada, tal vez? O cuánto? Sí, ahí estamos hablando, digamos, ahí podemos hablar del pocillo de café o de la tacita la taza pequeña que utilizamos para el café. O si no, nos podemos basar también en el puño de la mano, ¿sí? El puño de la mano cerrado, digamos, viene a ser una porción. Entonces, si yo te digo vas a consumir una porción de piña, el tamaño de tu mano va a ser tu porción de piña, ¿sí? La picada o en tajadas. La piña también es una fruta dulce, la papaya también. ¿Cuál es el índice glucémico de de estas dos frutas? Ahora no tengo a la mano, pero son valores que cada fruta, digamos, lleva. No tengo ahora a la mano ni me lo sé de memoria. Yo siempre les doy así, tipo, por escrito a veces a los pacientes esto del índice glucémico de cada fruta. ¿Pero son Pero, menores que la banana, por ejemplo? y yo te diría que se equiparan con la banana. Ah, Depende también del grado de madurez. Por ejemplo, no, una piña por ahí que está más verde no tiene el mismo índice glucémico. Por ahí una piña que está ya bien madura y digamos que tiene mucha más carga glucémica. Ah. justamente nos preguntaba Diego, o sea que las frutas no muy maduras no son muy recomendables en cuanto a este índice glucémico alto. Claro, yo sí prefiero, digamos, de las frutas de estación, las que no estén tan maduras, porque tienen mucho más carga glucémica las frutas que están más maduras. Sí. También nos pregunta Patti Oleas que ahora está muy generalizado el uso de los licuados de frutas y vegetales, es decir, los licúas y te comas con toda la fibra. ¿Es mejor comerlos o también puede ser otra alternativa a estos licuados de frutas y vegetales? No, todo lo que son licuados, digamos, yo recomiendo que nada se licúe, que si te lo vas a consumir, te los consumas enteros. Para licuar, tú estás, digamos, rompiendo toda esa fibra. Entonces, tú al licuar, qué sé yo, el apio, pero hacen a veces jugo de apio, jugo no De sé, perejil. de perejil. Yo prefiero que ese apio, ese perejil, se los consuman, no sé, en la ensalada, que por ahí va a ser más útil la fibra, a que lo licúen. La verdad, los licuados no los recomiendo yo. Sí, y también como todo hay moda y todo hay como un comercio alrededor de todo, de Sí, la comida, de las dietas y todo, también muchas veces nos llegan pues estos anuncios de estos batidos desintoxicantes que dicen, bueno, has comido mucho después de Navidad y fin de año, pues pégate estos batidos, este licuado desintoxicante. ¿Qué tan ciertos es o qué hace en nuestro cuerpo o no hace nada al final? no, hay que ver también de qué está hecho el batido. Como te decía, a veces lo que hacen es darte el jugo bien verde
y lo que tiene el batido por ahí es verdura, el apio, el perejil, fruta, y como te decía, todos los batidos lo que hacen es romper toda la fibra que por ahí nos puede servir más entera que licuada, ¿sí? Y no, la verdad es que no. Habría que ver qué componentes tienen estos jugos detox, pero todo lo que es licuado, ya sea fruta, ya sea verdura, yo en realidad no lo recomiendo. También Diego nos pregunta, ¿y qué tal los frutos secos o deshidratados? ¿También tienen menos, menos índice glucémico o no? Sí, con esto hay que tener un poco de precaución porque por ahí uno piensa que estos igual son hidratos de carbono y por ahí al secarse se pierde todo el agua, se pierde todo el líquido y se concentra mucho más la glucosa, ¿sí? Entonces a veces nosotros, no, qué sé yo, pensamos que estamos comiendo sano y estamos, qué sé yo, comiéndonos media bolsa de frutos secos porque pensamos que esto es sano. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí, digamos, en la pasa, está concentrada la glucosa. O sea, es recomendable los frutos secos, pero en una porción, digamos, de acuerdo a la situación también de cada paciente, pero no es bueno tampoco exagerar, porque a veces pensamos que todo esto es sano y empezamos a comer sin medida, ¿sí? Pero también, digamos, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho ojo con los frutos secos. Sí. Es mi caso, es mi caso. ¿Cuánto es recomendable? Por ejemplo, hay porciones de nuez, arándanos, los mismos, el mismo maní. ¿Cuál es un poco la proporción aceptable, digamos, en términos generales? Porque ya nos ha dicho usted que necesitamos tener una dieta personalizada, ¿no? De acuerdo a nuestro también Claro, gasto de energía y todo. gasto Pero en términos calórico. generales, claro, en términos generales, para no Y yo, excedernos. una persona promedio por ahí que hace actividad física de forma regular, no es élite, por ahí tiene un trabajo que por ahí es de oficina, yo siempre les hablo como por porción, o sea, como te decía, por ahí el puño de la mano, lo puedes dividir para todo el día, qué sé yo, si te lo vas a comer como un snack, a la media mañana o a la media tarde, por ahí esta porción, digamos que hablábamos del puño de la mano, la podemos partir a la mitad y comernos la mitad de ahí en el mediodía y la otra mitad a la media tardecita, como un snack, ¿sí? Pero, como te decía, no abusar de esto tampoco. Bueno, en nuestras costumbres, digamos, es muy generalizado el uso de que desayuno y merienda es el café con pan. O sea, y de ahí nos salimos. Y muchas veces nos es muy difícil salirnos de estas costumbres, de estos hábitos, sobre todo en las meriendas. Y nos dicen, y hemos escuchado, y a veces leemos, y nos dicen, bueno, no comas mucho en la merienda porque ahí es cuando engordas, y tampoco no comas muy tarde. ¿Y qué hacemos con respecto a la cena realmente derribando todos estos mitos? Claro, por ahí hay algo de cierto ahí. ¿Por qué? Porque nuestra glucosa, como te decía, la glucosa viene a ser como la gasolina de un auto. Entonces, por ahí en la noche ya nos vamos a ir a descansar, ya no vamos a tener un gasto calórico igual que el de la mañana, por ejemplo. De ahí viene que por ahí el desayuno puede ser mucho más cargadito que la cena, ¿sí? La cena tiene que ser ya algo más ligerito porque nos vamos a ir a descansar. Yo por ahí en la cena también les recomiendo, digamos, por ahí algo de verdura, ya sea en ensalada o verdura cocida, ¿sí? Con algo de proteína. Algo suave, digamos, algo ligero, ¿sí? No muy cargado. Yo prefiero por ahí el pan y eso no consumirlo o no recomendarles que se consuma dentro de Si, la si se cena. va, si se va a comer pan que sea en la mañana, digamos. Claro, en la mañana o por ahí también en el almuerzo puede ser, pero por ahí en la cena no es muy recomendable. Nos dice Eli Narváez, felicitaciones por el programa. ¿Qué tan bueno es consumir la avena diariamente? También le han hecho mucha fama a la avena, ¿no? Y ¿qué tan buena es realmente? Sí, la avena la avena, digamos que también tiene mucha fibra. Eh, yo por ahí, bueno, por ahí a la gente, hay gente que le gusta mucho la avena y que la puede consumir todos los días. Yo por ahí trato de variarla, pero si te gusta la avena y la puedes consumir todos los días, digamos, se recomienda, no está mal no utilizarla.
tratar de no, hay gente que también licúa la avena con alguna fruta, que eso tampoco está bueno porque se rompe toda la fibra también de la avena, o sea, tratar de consumirla entera. Así que no, si te gusta la avena todos los días, está bien, digamos, o sea, tiene que ser la alimentación variada, pero digamos, te encanta la avena y la vas a consumir todos los días, por ahí no está mal, pero siempre manejando las porciones. El gran consejo es no licúes. Cómela Claro, no, tal cual, nada. acompáñala con tu fruto, ¿no? Sí, Me está sí, quedando o sea, claro. si te gusta la avena, la consumes. Hay gente que, yo prefiero variarla siempre, pero si hay gente que en verdad le gusta la avena y consume todos los días, no está mal. También hay, entre tanta información, también el número de veces que comes también está como en el centro de las discusiones. He escuchado, tienes que comer 5 veces al día, las 3 comidas principales, 2 refrigerios. Ahora está de moda esa dieta del ayuno intermitente, que te comes cada 16 horas. Hay otras personas gente que dice, no comas solo las 3 primeras y la máxima comida hasta las 7. ¿Cuánto se debe o cuánto es recomendable en términos generales? Igual siempre diciendo a la gente que nos oye que cada persona es diferente, que cada organismo es diferente, que cada persona necesita una evaluación propia de sus condiciones. En esa explicación, en términos generales, ¿se debe o no se debe comer varias veces al día? Claro, ¿Cuántas veces? Digamos, sí, depende mucho de cada paciente. Esto sí, en realidad va de la mano de la evaluación tanto del médico, digamos, en caso de ser una persona con diabetes, del médico diabetólogo, con el nutricionista. Yo siempre trabajo, digamos, trato de trabajar con el nutricionista. Una persona por ahí, por ejemplo, con diabetes tipo 1, hablemos, ellos tienen que llevar sus colaciones, por ejemplo, y comer varias veces al día. Un diabético, una persona, digamos, sin diabetes promedio, yo siempre les recomiendo por ahí las tres comidas diarias, y por ahí si tienen mucha hambre les digo que coman la colación, pero no es obligación de que sí o sí tienes que hacer la colación. Sí, todo va de acuerdo a la actividad física que haga el paciente también. Si es un paciente sedentario, yo no le puedo decir te tienes que comer 5 veces al día. Es un paciente sedentario que todo lo que come después, digamos, va a hacer que aumente de peso por ahí. Siempre, digamos, para uno recomendar, ya sea ayuno intermitente, tiene que ver de acuerdo al paciente que uno tiene enfrente. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, mandar a hacer ayuno intermitente a un paciente diabético tipo 2 con insulina, por ejemplo. No puedo mandar ayuno intermitente. Así que bueno, todo depende de la evaluación nutricional de cada paciente y de la actividad física de cada paciente. Vamos a ir terminando y agradeciendo a Mónica por este espacio que ha sido bastante ilustrativo. Están diciendo todos muchas gracias por aclararnos ciertos conceptos que teníamos. Otra pregunta nos dice, para los reflujos de niños de 5 años, ¿cuál es la comida adecuada para erradicar o disminuir esta molestia? ¿Tiene que ver con su especialidad? No, yo te diría que le lleves al niño al pediatra. Sí, el niño sí. Y reflujo tiene muchas causas, así que hay que ver primero cuál es la causa de este reflujo en el niño. Así que es mejor consultar con el especialista. Respeto mucho las especialidades y con el que se preparó para eso, digamos. Perfecto. ¿Cada cuánto es bueno, prudente hacerse un análisis de glucosa para saber en cómo vamos y de colesterol, etcétera, etcétera? ¿Hay un tiempo determinado para una vez al año, de repente para saber cómo estamos y empezar a hacer correcciones? Sí, yo te diría que de inicio, bueno, el control médico clínico en una persona promedio, digamos que aparenta no tener ninguna molestia, porque como te decía, síndrome metabólico, diabetes, no traen síntomas la mayor cantidad de pacientes, no traen síntomas hasta que hay alguna complicación, ¿sí? En una persona promedio que no, digamos, familiares con diabetes, tiene que hacerse un control de por lo menos una vez al año. De acuerdo a ese control del laboratorio, ir al especialista o ir al médico, y de acuerdo a ese control, por ahí el médico le va a evaluar y por ahí si encontró algo te va a llamar, no sé, en 3 meses o dependiendo de lo que se encuentre en el laboratorio, pero de por lo menos el control clínico, si digamos está todo bien, entre comillas, debería ser de por lo menos una vez al año, sí.
por lo menos. Bueno, tal vez puede contarnos acerca de sus redes, algún teléfono, alguna persona que quiera también de alguna forma profundizar este tema, por favor. Sí, nosotros estamos atendiendo ahora en CityMed, que queda en el pasaje A, número 11 y avenida 9 de octubre. Estamos atendiendo de lunes a sábado. Ahora para la próxima semana, que me parece el sábado 5 de febrero, estamos organizando, de hecho, una campaña de detección temprana de diabetes y de síndrome metabólico, ¿sí? O sea, pueden venir todas las personas que se les va a hacer un chequeo médico con la evaluación antropométrica, como te decía, la evaluación del perímetro abdominal, la toma de la presión arterial, el laboratorio con lípidos, para ver el tema del colesterol, los triglicéridos, y evaluar de forma temprana el síndrome metabólico y, bueno, dar la consejería o las indicaciones para cada paciente. Esto va a ser el 5 de febrero a partir de las 8 de la mañana en CityMed, que como te decía, queda en pasaje A, número 11 y avenida 9 de octubre. Esto es frente a las explanadas de acá, cerca de la Quinta Macají, en las explanadas en donde están los juegos mecánicos. Es por ese sector. Bueno, perfecto, salimos regalados también con esta información. La próxima semana, pues ustedes pueden estar pendientes de todas estas dudas también de que nos ha dado a conocer la doctora Mónica Guzmán. Quiero agradecerle por este espacio, porque había bastantes dudas y las ha puntualizado a cada una, nos ha derribado bastantes mitos y nos ha puesto a pensar muchas de las cosas. Términos generales y mensaje principal: no licúe nada, por favor, no le ponga nada, cómase la fruta tal cual, la avena tal cual, por favor, no vaya a licuar. Gracias a la doctora Mónica, un gusto. Gracias, igualmente, saludos. Saludos.